Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios que una vez más podemos continuar con este estudio de la palabra de Dios. Es un privilegio y es un honor que Dios me permite que podamos estudiar su palabra. Con la ayuda de Dios vamos a continuar estudiando la carta a los Filipenses. Este sería el tercer estudio. Estamos todavía en el capítulo 1. El estudio pasado nos quedamos hasta el versículo 17, del 15 al 17, que es donde veíamos o donde nos habla la palabra acerca de cuando Pablo dice que algunos predicaban a Cristo por contienda, por envidia, y que otros lo hacían de buena voluntad. De cierta manera el apóstol Pablo decía que finalmente el propósito se cumplía, aunque muchos lo hacían por envidia, aunque muchos lo hacían por buscar el reconocimiento, incluso muchos lo hacían por hacer quedar mal al apóstol Pablo, que estaba encarcelado, porque incluso muchos lo interpretaban como que Pablo estaba en la cárcel a causa del pecado, y de ahí se agarraban para predicar a Cristo por envidia o por contienda. Pero finalmente dice Cristo, por ejemplo, en el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, dice el apóstol Pablo, con el propósito con que lo hagan, con el propósito con el cual prediquen a Cristo de buena voluntad o por envidia, dice, finalmente el nombre de Cristo es glorificado. ¿Y por qué lo vemos de esa manera? Por lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18, dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué se gozaba el apóstol Pablo? Repito, porque el propósito se estaba cumpliendo: predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozo que debe de haber, hermanos, en nuestros corazones. Gozo de saber que la palabra se predica. Gozo de saber que la gente sigue conociendo de Cristo. Hay tanta gente que aún está endurecida, hay tanta gente que se resiste, pero cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vemos a una persona que habla de la palabra de Dios, debe producir en nuestro corazón gozo. ¿Por qué? Porque para eso estamos en esta vida, para predicar su palabra. Y debe de haber ese gozo en nuestro corazón de saber que el propósito se cumple. Entonces, continuando con el capítulo 1, y de acuerdo a lo que mencionaba Pablo de acerca de que quienes predicaban a Cristo por contienda o de buena voluntad, continúa diciendo en el versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿De qué nos habla esto? Que Pablo, la situación que estaba atravesando, que estaba siendo encarcelado en Roma, que estaba preso y que por lo tanto estaba en ese lugar privado de su libertad, él finalmente dice: porque sé que por vuestra oración, es decir, Pablo no dependía de las circunstancias. Pablo no estaba mirando a su alrededor, él simplemente estaba confiando, él simplemente tenía la esperanza en Dios de que en su vida se haría la voluntad de Dios. Había dos situaciones de las cuales dependía el apóstol Pablo. La primera dice: por vuestra oración, es decir, Pablo dependía de las oraciones de los hermanos. Pablo dependía de esa intercesión de todos aquellos que sabían que Pablo estaba encarcelado. Yo estoy en la cárcel, dice Pablo, pero sé que hay alguien que está intercediendo por mí. Sé que hay alguien que le está pidiendo a Dios que tome control de mi vida, que me fortalezca, y si es mejor aún, que yo salga de esta celda, dice Pablo. Pero yo dependo de mis hermanos que están orando por mí. Y dice más: y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es decir, dependo de las oraciones y dependo del obrar
del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que yo pueda salir de la cárcel, que yo pueda ser librado. Enseñanza para nosotros el saber en esta tarde que no dependemos o que no debemos depender de nuestras circunstancias, no debemos depender de la situación económica, no debemos depender de cómo vemos tanta inseguridad, tanta maldad. No, nosotros dependemos de Dios, dependemos de su obra, dependemos del Espíritu Santo que nos guíe a tomar decisiones correctas, que nos guíe por el camino de justicia. Dependemos de las oraciones entre nosotros como hermanos en Cristo, que estemos intercediendo unos por otros. Por eso a veces es necesario, o siempre es necesario, que nos conozcamos unos a otros y que sepamos las necesidades de unos y de otros. ¿Para qué? Para que intercedamos, más allá de señalar qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo, que incluso muchos pensaban que estaba en la cárcel porque era un delincuente, porque se lo había buscado, porque se lo había merecido. Más allá de eso, que podamos entender que el hermano o la hermana está en necesidad, y eso a mí me debe llevar a interceder por esa necesidad, de tal manera que podamos darle el enfoque o que podamos entender la situación de esta manera. La necesidad de mi hermano es mi necesidad, su dolor es mi dolor. Y eso, cuando yo veo las cosas de esa manera, cuando yo veo a mi hermano pasar por prueba, esa prueba yo la debo de tomar como mía. ¿Por qué? Porque si yo la tomo como mía, ¿a qué me va a llevar eso? A interceder por Dios. A interceder, por ese hermano o por esa hermana que esté en esa situación. Tu problema es mi problema, debemos de tomar esa actitud. Tu dolor es mi dolor. Si vivimos de esa manera, estaríamos cumpliendo con el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que a él le duele, a mí me duele. Dependemos de eso, de las oraciones, y mejor aún, dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de cómo verdaderamente Dios hasta el día de hoy ha obrado en nuestras vidas. Su bendición verdaderamente ha estado sobre cada uno de nosotros. Y era la actitud que tenía Pablo estando encarcelado. No se conmiseraba, no se sentía afligido, sino todo lo contrario, exhortaba a los hermanos en Filipenses. Dice, esto resultará en mi liberación, es decir, había esperanza en el corazón del apóstol Pablo. Había una confianza tal de que Dios iba a obrar en medio de esa circunstancia. A veces nosotros vemos la situación muy oscura, a veces no vemos la salida, a veces nos sentimos encerrados en nuestro problema, nos vemos encerrados en nuestras situaciones, pero Dios puede obrar. ¿Con qué propósito? De que su nombre sea glorificado, de que sus obras sean manifestadas. De hecho, lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo sana al hombre ciego de nacimiento. Los hombres, la gente que estaba a su alrededor le preguntaba, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? No pecó él ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Es decir, a veces pensamos que a causa de nuestro pecado, a causa de nuestros errores, estamos atravesando ciertas situaciones, y en ocasiones no es así. En ocasiones Dios permite esas situaciones, ¿para qué? Para que obre con su poder y su nombre sea glorificado. Para que en medio de esas situaciones, cuando venga la bendición en nuestras vidas, podamos darle la gloria y la honra a Él. Que podamos reconocer que Él es sobre todas las cosas. Que como creador de todas las cosas, como Dios todopoderoso, Él puede obrar a nuestro favor independientemente de cuán difíciles sean las situaciones. Dice más, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. Pablo entendía perfectamente que mientras él tuviera vida, él tenía un propósito que cumplir. Él había recibido ese llamado de parte de Dios. Cuando iba camino a Damasco, que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, ahí entendió el propósito de su vida. Porque dice al final, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Al final de cuentas, dice Pablo, ya sea que yo viva o que yo muera, será para la gloria de Dios. El propósito se va a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo, si yo sigo con vida, yo sigo predicando la palabra. Yo sigo predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque para eso he sido llamado. Y si yo muero, dice Pablo, si Dios dice en mi vida hasta aquí, dice aún, ahí Cristo será glorificado. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a morir, hermanos, como un delincuente, no iba a morir como un pecador, sino como una persona que había sido enjuiciado, que había sido decapitado, que había sido asesinado por causa de Cristo. Porque esa era la causa por la cual Cristo había sido encarcelado, por predicar a Cristo. Entonces dice Pablo, si yo muero, aún en mi muerte, Cristo será glorificado. De tal manera que Pablo entendía perfectamente que en su vida se haría la voluntad de Dios. Pero dice al principio, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Dice Pablo, en nada seré avergonzado. ¿Y por qué? Porque no estoy haciendo nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo único que hago? Dice el apóstol Pablo. Yo únicamente predico su palabra. Yo únicamente doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, de cómo me ha transformado, de cómo cambió mi vida después de que yo perseguía a los cristianos, después de que yo perseguía a la iglesia y le encarcelaba, dice Pablo. Dios me ha transformado, Dios me ha dado un nuevo corazón, Dios me ha dado un nuevo entendimiento, una nueva mente, y ahora sí cumplo con su propósito, dice Pablo. Entonces tengo esa esperanza, dice Pablo. Dice Pablo, tengo la esperanza de que no seré avergonzado. Y esa es la esperanza que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Que mientras verdaderamente nos enfoquemos en vivir su palabra, en predicar a Cristo, en dar testimonio a través de nuestras vidas, no seremos avergonzados, hermanos. Sino todo lo contrario, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar palabra, y sí, atravesaremos pruebas, pero a través de esas pruebas seremos fortalecidos por el Espíritu Santo. Seremos levantados de tal manera que sigamos en esta vida cumpliendo con el propósito con el cual Dios nos ha dado la vida. Porque para eso Dios nos ha dado vida, para que le glorifiquemos, para que verdaderamente vivamos en santidad, amándolo, obedeciendo a su palabra en todo momento. Entonces dice Pablo, esa es mi esperanza, que no seré avergonzado. Y es promesa que incluso encontramos en la palabra, en el libro de Isaías, donde Dios da esa promesa a su pueblo. No serán avergonzados. Todos aquellos que se levanten contra ustedes serán postrados, serán derrotados. ¿Por qué? Porque mi pueblo no será avergonzado, dice Dios. Dice el versículo 21, uno de los pasajes más conocidos de esta carta a los Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, Pablo entendía perfectamente cuál era el propósito con el cual estaba en esta vida él. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Pablo no concebía su vida sin Cristo. No concebía su vida apartado de la palabra. Él no entendía una vida sin la cual él tenía que predicar, sin la cual él tenía que tener comunión con Dios. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, fuera de Cristo no hay nada, dice Pablo, que pueda causar satisfacción o que pueda dar satisfacción a mi vida. Tristemente, estamos en tiempos donde no vemos, o donde muchos no ven,
o no aplican esta palabra a sus vidas. Decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos, pero no creemos firmemente o no hay esa convicción en nuestros corazones como lo hubo en la vida de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces para muchos pueden decir, para mí el vivir es mi esposa, para mí el vivir es mi trabajo, para mí el vivir son mis hijos, para mí el vivir son mis cosas materiales, pero se me va todo eso, pierdo todo eso y se me acaba la vida. Esa es la realidad de muchos hijos de Dios. Pero Pablo dice, debe de ser para nosotros el que estemos en esta vida, debe de ser que vivamos para Cristo. Es decir, sí, Dios me ha dado una esposa, Dios me ha dado unos hijos, Dios me ha bendecido con muchas cosas materiales, Dios me ha dado un buen trabajo, pero eso a mí no me va no va a ser el primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. A veces tomamos ciertas situaciones, a veces nuestras cosas materiales se convierten en nuestro Dios, en nuestros ídolos, en nuestro becerro de oro, es lo que adoramos, es a lo que, en lo que está nuestro enfoque. Ese es nuestro ídolo, cuando verdaderamente debería de ser, para mí el vivir es Cristo. Es decir, únicamente en mi corazón está el deseo de predicar a Cristo. Únicamente en mí está el deseo de dar testimonio a través de mí. ¿En qué puedo servirte, Señor Jesucristo? ¿En qué puedo participar en tu ministerio? ¿Qué puedo hacer para ser de utilidad al ministerio? Eso es vivir para Cristo. Dice, y el morir es ganancia. Pablo la muerte la veía como un beneficio para él. Y el morir es ganancia, dice Pablo. Para mí es un beneficio. Si Dios en este momento dice hasta aquí, Pablo, dice Pablo, para mí es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo veía de esta manera? Porque él sabía, después de esta vida, a dónde iba. Sabía que iba a la misma presencia de Dios. Literalmente, cerrando sus ojos aquí, lo sabría en la presencia misma de Dios. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. Es la enseñanza para nosotros en esta tarde que podamos de cierta manera entender y creer que el morir no debe de causarnos temor, no debe de haber ese temor en nuestros corazones, incluso ni siquiera pensar si yo muero, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? No, ¿por qué? Porque Dios aún de eso toma el control. Dios quiere que verdaderamente estemos preparados para ese encuentro con Él. Y solamente podremos expresar estas palabras como el apóstol Pablo, podremos decir el morir es ganancia cuando tengamos una comunión directa, una comunión limpia, una comunión abierta con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Que podamos decir, estoy preparado, Señor. Que podamos decir, en el momento en que tú determines que mi tiempo, que mi ciclo en esta vida terminó, yo estoy preparado porque sé que voy a tu presencia. Porque sé que lo que quizás yo pueda disfrutar en esta vida no se compara en lo absoluto con lo que voy a vivir en el cielo, con lo que voy a experimentar allá arriba.